El millonario casi arrestado. Un niño evita la tragedia y hace pedido inesperado que sorprende. Desde el corazón estridente de una ciudad que nunca dormía, donde el brillo de los rascacielos golpeaba los ojos de contraste con las calles agrietadas del barrio, surgió un rumor que rompió el murmullo cotidiano como un trueno en la madrugada. Rafael, el magnate implacable, estaba al borde del colapso. Pero no por golpes legales ni traiciones típicas, sino gracias a un niño, un joven casi invisible para casi todos, que había visto lo que nadie quiso creer. Lucas no era un niño cualquiera, semejante a un fantasma entre el tráfico caótico, los vendedores ambulantes y el tintinear incesante de los mercados. Cargaba un don temido y rechazado. Podía ver fragmentos del futuro, como si estas visiones fueran ráfagas de luz cegadora atravesando su mente. Pero la gente lo evitaba. Susurros pesados y miradas afiladas lo hundían en una soledad tan gruesa que a veces el peso en su pecho le corta. Tocó esa puerta con manos temblorosas y corazón desbocado, consciente de que quizás solo encontraría desprecio o incredulidad. La primera mirada de Rafael fue una descarga eléctrica. Sus ojos fríos y vacíos fulminaron a Lucas como si fuera un insecto molesto. «¿Qué quieres, niño?», escupió con voz cortante, pero el vidente no retrocedió. No solo vino a hablar de números y pérdidas. Quiso que ese hombre enfrentara su reflejo, sus secretos oscuros que hundían a la ciudad en una guerra silenciosa. Porque salvarse a sí mismo sin cambiar su rumbo era llevar a todos al abismo. Quiero que entiendas que puedes caer y arrastrarnos a todos contigo, pero también que hay otra salida, dijo Lucas con un filo nuevo, casi una súplica desesperada, mientras la tensión explotaba en el aire denso del despacho. Rafael pestañeó y un escalofrío recorrió su espalda. Por un segundo, el titán pareció desarmarse. Pero entonces, un ruido seco y fuerte cortó el silencio. Alguien entraba. Algo cambió. La oportunidad se cerraba rápido. Lucas sintió que una sombra mayor caía sobre sus palabras y su vida. ¿Podía realmente un joven ignorado torcer el destino de una ciudad entera? ¿O ese encuentro solo desataría una guerra personal que ninguno imaginó? La incertidumbre se pegó en el pecho con golpes sordos. El reloj corría y la tragedia, silenciosa, acechaba detrás de cada puerta. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión se cortó en el aire como un hilo fino al escuchar el crujido de la puerta abriéndose. Lucas retrocedió un paso, sintiendo el frío correr por su espalda. Era un hombre cuyo rostro no podía olvidar: Avelino, el guardaespaldas de Rafael. Alto y musculoso, con un porte que hablaba de años de lealtad y violencia. Sus ojos, tan oscuros como un abismo, se posaron en Lucas. «¿Qué hace este niño aquí?», preguntó Avelino con un tono que provocó un escalofrío en la habitación. Sin embargo, para Lucas, el verdadero peligro ya se estaba cocinando a fuego lento. Su mente no podía dejar de divagar hacia lo que había visto. Un golpe que podría destrozar a la ciudad. Rafael, visiblemente incómodo, se pasó la mano por la frente. Trataba de ignorar la presencia del niño,
pero el temor empezaba a crecer en él. En un instante pensó en sus negocios, en cómo lo que había construido durante años podría desmoronarse. Pero lo que Lucas no sabía y lo que Avelino parecía intuir era que la amenaza iba más allá de las finanzas. En el centro de la sala, un teléfono estalló en un estruendo casi ensordecedor. Era el tono de emergencia. Rafael lo miró con desdén, pero cuando levanta la mirada, Lucas pudo ver el pálido resplandor del horror en su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó Rafael, más una exigencia que una pregunta. Fue entonces cuando Avelino levantó el teléfono. Su mirada se endureció. «Es la policía. Dicen que han recibido una denuncia sobre un posible atento». La escena se volvió un caos. La mente de Rafael se empujaba en todas direcciones. La sombra de lo que había creado amenazaba con incendiarse. La realidad se tornó cruda y aplastante. «No, no puede ser», murmuró casi para sí mismo, pero sabía que la ciudad no perdonaría el escándalo. Inclinarse hacia el precipicio ahora resultaba inevitable. Luego, un sonido repentino resonó en el vestíbulo. ¡Bam! La puerta voló de golpe. Un grupo de hombres encapuchados irrumpe en el despacho, armados, sus rostros ocultos tras máscaras negras. Lucas sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Eran figuras de su peor visión, sombras de lo que él había temido que Rafael había creado. Una guerra de lealtades en la que no había vencedores. «¡Al suelo!», gritó el líder, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. Nadie se movió, paralizados por el miedo y la confusión. Rafael, ahora visiblemente pálido, miró a Avelino, quien tomó una decisión en un instante. «¡Lucha!», gritó mientras lanzaba un puñetazo al primero de los atacantes. Pero Lucas comprendió algo que todos ignoraban. El verdadero enemigo no estaba en aquella habitación. Su mente se llenó de fragmentos de visiones. El rostro de Rafael siendo arrastrado por un fuego que él había avivado. La ciudad incendiándose y él, un espectador impotente. En un movimiento desesperado, Lucas gritó: «¡Deténganse! ¡No es lo que piensan!». Y en ese momento el mundo se detuvo. La mirada del líder de los atacantes, que se había vuelto hacia Lucas, se volvió intensa. «¿Qué dices, niño? ¿Tienes algo que decir?». Y en esa fracción de segundo, la verdad se revirtió. Lucas vio lo que los demás no podían. La conexión que unía a los hombres enmascarados con la red de poder que Rafael había tejido. Una traición más allá de lo que podían imaginar. El aire se tornó espeso. La urgencia creció. «La verdad está aquí», gritó Lucas, sintiéndose más fuerte de lo que nunca había estado. «Rafael está en la raíz de esto». La traición en las palabras del niño desató un eco en la sala, y un nuevo silencio se apoderó de todos. Nadie sabía lo que harían a continuación, pero el caos que parecía inevitable había tomado un giro sombrío. ¿Estaba realmente Rafael detrás de todo? Las miradas se cruzaron. Confusión y terror compartidos llenaron la sala. Y ese momento, lleno de tormenta, dejó a todos suspendidos en la duda. ¿Podría un simple niño, un vidente aún no comprendido, desentrañar el oscuro hilo de secretos que unía a todos? ¿O la tragedia aún estaba por desatarse en la ciudad? Las voces se elevaron, se escucharon gritos, pero el futuro y el destino de todos pendían de un hilo tan frágil como la vida misma. La tensión se cortó en el aire como un hilo fino al escuchar el crujido de la puerta abriéndose. Lucas retrocedió un paso,
sintiendo el frío correr por su espalda. Era un hombre cuyo rostro no podía olvidar. Avelino, el guardaespaldas de Rafael, alto y musculoso, con un porte que hablaba de años de lealtad y violencia. Sus ojos, tan oscuros como un abismo, se posaron en Lucas. «¿Qué hace este niño aquí?», preguntó Avelino con un tono que provocó un escalofrío en la habitación. Pero para Lucas, el verdadero peligro ya se estaba cocinando a fuego lento. Su mente no podía dejar de divagar hacia lo que había visto. Un golpe que podría destrozar a la ciudad. Rafael, visiblemente incómodo. En un instante pensó en sus negocios, en cómo lo que había construido durante años podría desmoronarse. Pero lo que Lucas no sabía, y lo que Avelino parecía intuir, era que la amenaza iba más allá de las finanzas. En el centro de la sala, un teléfono estalló en un estruendo casi ensordecedor. Era el tono de emergencia. Rafael lo miró con desdén, pero cuando levanta la mirada, Lucas pudo ver el pálido resplandor del horror en su rostro. «¿Qué ocurre?», preguntó Rafael. Más una exigencia que una pregunta. Fue entonces cuando Avelino levantó el teléfono. Su mirada se endureció. «Es la policía. Dicen que han recibido una denuncia sobre un posible atentado». Lucas sintió un aguijón de pánico. La escena se volvió un caos. La mente de Rafael se empujaba en todas direcciones. La sombra de lo que había creado amenazaba con incendiarse. La realidad se tornó cruda y aplastante. «No, no puede ser», murmuró casi para sí mismo, pero sabía que la ciudad no perdonaría el escándalo. Inclinarse hacia el precipicio ahora resultaba inevitable. Luego, un sonido repentino resonó en el vestíbulo. ¡Bam! La puerta voló de golpe. Un grupo de hombres encapuchados irrumpe en el despacho, armados, sus rostros ocultos tras máscaras negras. Lucas sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Eran figuras de su peor visión, sombras de lo que él había temido que Rafael había creado. Una guerra de lealtades en la que no había vencedores. «¡Al suelo!», gritó el líder, su voz grave cortando el aire como un cuchillo. Nadie se movió, paralizados por el miedo y la confusión. Rafael, ahora visiblemente pálido, miró a Avelino, quien tomó una decisión en un instante. «¡Lucha!», gritó, mientras lanzaba un puñetazo al primero de los atacantes. Pero Lucas comprendió algo que todos ignoraban. El verdadero enemigo no estaba en aquella habitación. Su mente se llenó de fragmentos de visiones. El rostro de Rafael siendo arrastrado por un fuego que él había avivado. La ciudad incendiándose. Y él, un espectador impotente. En un movimiento desesperado, Lucas gritó: «¡Deténganse! No es lo que piensan». Y en ese momento, el mundo se detuvo. La mirada del líder de los atacantes, que se había vuelto hacia Lucas, se volvió intensa. «¿Qué dices, niño? ¿Tienes algo que decir?». Y en esa fracción de segundo, la verdad se revirtió. Lucas vio lo que los demás no podían. La conexión que unía a los hombres enmascarados con la red de poder que Rafael había tejido. Una traición más allá de lo que podían imaginar. El aire se tornó espeso. La urgencia creció. «¡La verdad está aquí!», gritó Lucas, sintiéndose más fuerte de lo que nunca había estado. «Rafael está en la raíz de esto». Las miradas de los encapuchados se cruzaron. Un murmullo creció entre ellos, y de repente, algo cambió en el aire. El líder alzó una mano, y en un giro sorprendente se quitó la capucha para revelar un rostro conocido. Era Tomás, el hermano menor de Rafael.
un hombre que había estado desaparecido durante años. «Te he estado buscando, hermano», dijo Tomás, su voz resonando con una mezcla de furia y dolor. «Todo este tiempo te creí muerto, y ahora veo que solo te has hundido más en la corrupción. Pero yo no he venido para tomar venganza. He venido para ofrecerte una opción». El tiempo se detuvo. Lucas sintió que todo lo que creía. «¡No!», murmuró, horrorizado por las revelaciones que estallaban. Avelino, que había estado listo para pelear, se palmeó la cabeza con incredulidad. Rafael retrocedió un paso, su expresión cambiando de determinación a sorpresa y entonces miedo. «Es un traidor, Tomás. Nunca debiste regresar», dijo Rafael, su voz temblante. Tomás soltó una risa amarga. «Traidor es quien abandonó a su familia, quien vendió su alma por poder. Y ahora es el momento de decidir si eres el hombre que siempre dijiste ser, o si el deseo de control te ha llevado demasiado lejos». El ambiente se volvió tenso y explosivo. Lucas sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de que ya no era solo un simple niño en medio de un conflicto. Estaba en el centro de una traición familiar que podría arrastrar a la ciudad entera. «¡Bajen las armas!», gritó Tomás, su voz resonando en medio del caos. «O enfrentarán consecuencias peores que la muerte». Las balas cargadas de silencio se convirtieron en una tormenta inminente. ¿Podría Rafael cambiar? ¿O había cruzado un límite del que no había retorno? Y Lucas, en medio de todo, se dio cuenta de que el futuro que había visto era solo un reflejo distorsionado de lo que aún estaba por venir. La pregunta flotaba, invisible, pero devastadora. ¡Wow! ¿Sería el niño quien se convirtiera en el último bastión de esperanza o solo un peón en una historia de traición y poder descontrolado? La tensión se mantuvo en el aire, como un alambre a punto de romperse. Lucas miraba a Tomás, el hermano de Rafael, entre la sorpresa y la desesperación. Las palabras de Tomás resonaban en su mente. «Eres un traidor, Rafael». Pero no había tiempo para procesar. El caos se desataba frente a él, y lo más oscuro de la ciudad parecía cobrar vida. «¡Suéltame!», gritó una voz femenina desde el fondo de la habitación, y al voltear, Lucas vio a Valeria, la asistente. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué hacía ella aquí? Se sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. La confusión reinaba. Los hombres encapuchados, la revelación de Tomás, el grito de Valeria. Todo giraba y se entrelazaba como una tormenta. ¡Valeria! Lucas no podía dejar que le pasara algo, un impulso, un instinto. Corrió hacia ella. Pero en ese instante, un disparo retumbó en la sala, un eco cruel que hizo que todos se congelaran. El tiempo se detuvo. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. La balística parecía bailar. El mundo se tornó en cámara lenta. El disparo había alcanzado a uno de los hombres encapuchados. Cayó al suelo y la mirada de su compañero cambió. Un instante de confusión y luego más disparos comenzaron a sonar. Sintió que el aire se le escapaba. «¡No! ¡Deténganse!», Lucas gritó, pero su voz se ahogó en el caos. Todo se volvió un torbellino. Los gritos resonaban, las órdenes se entremezclaban. La habitación se llenaba de humo y caos. Lucas perdió de vista a Valeria. Las balas aullaban y la gente se tiraba al suelo. Era un escenario de guerra, una locura sin fin. De repente sintió una mano en su hombro. Era Tomás, con mirada desesperada.
Debemos salir de aquí ahora, dijo, tirando de Lucas hacia la salida. Pero algo en la mirada de Tomás le hizo dudar. Había un fuego en sus ojos, un hambre que no pudo definir. Mientras corrían, los gritos aumentaban. Al mirar atrás, Rafael y Avelino estaban atrapados en una brutal pelea con los atacantes. La imagen se desvaneció con un nuevo grito. Era Valeria, su rostro pálido, iluminándose con el destello de una pistola que había caído al suelo, revelando una verdad devastadora. «No puede ser», murmuró Lucas, mientras observaba a Valeria levantarse, armada y con una sonrisa escalofriante en su rostro. «Siempre supe que debía proteger a la familia, Rafael», dijo ella, su voz un susurro helado que atravesó la sala. «Pero no de cualquiera. Las condiciones cambiaron. Es hora de que tomes tu lugar». Lucas sintió un nudo en el estómago. La realidad se desmoronaba. Estaba claro que Valeria había estado manipulando a todos desde las sombras, orquestando una guerra entre hermanos. «Eres tú», pensó, mientras buscaba a Tomás, con la esperanza de que tal vez él tuviera respuestas. Pero Tomás se veía perdido, incapaz de procesar lo que estaban presenciando. Un disparo retumbó de nuevo, esta vez cercano. Valeria había apuntado. «¡Basta!», gritó, pero no estaba segura de a quién iba dirigido. La historia que conocían se deformaba frente a ellos. Las palabras de Tomás también regresaban, resonando en su mente. «La familia no es lo que parece». Lucas sintió que el aire se llenaba de incertidumbre, y una idea inquietante atravesó su mente. ¿Podía Valeria ser el verdadero poder detrás del imperio de Rafael? Era como si el mundo se estuviera desmoronando, y descubrir la verdad era más aterrador que cualquier disparo. Se escuchó otro disparo. Esta vez el silencio se llevó algo más que un hombre encapuchado. La revelación de la verdadera traición. Ellos eran los peones en un juego de ajedrez, donde nadie era quien decía ser. Y el destino final apenas comenzaba a revelarse. «¡Lucas!», gritó Tomás, sacándolo de su confusión. «Necesitamos ponernos a cubierto». Cuando el caos se intensificó, Lucas comprendió. Estaban atrapados en un juego de traiciones, donde la lealtad, la familia y la verdad se entrelazaban. Pero, ¿sería lo que sentía la verdad o solo una ilusión construida por los engaños de Valeria? La última pregunta resonó como un martillo en su cabeza. Mientras se alejaban, una explosión sacudió el edificio, y todo lo que conocían comenzó a colapsar, dejándolos en la penumbra de un futuro incierto. ¿Podía Lucas encontrar una salida o estaban condenados a ser arrastrados por él? El estruendo de la explosión sacudió la habitación como si un volcán hubiera estallado. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies y el humo espeso lo envolvió de inmediato, haciéndole toser. Los gritos resonaban por todo el lugar, una cacofonía de desesperación que le atravesaba el cuerpo como dagas. Su mente giraba, desorientada. «¡Lucas, ven aquí!», gritó Tomás, su voz sonando ahogada por el caos. Pero cuando Lucas intentó avanzar, unas manos fuertes lo agarraron de los brazos. Era Valeria. Su mirada estaba fija en algo más allá del humo. «¡Sálvate!», le dijo con intensidad, pero su rostro había cambiado. No era la aliada que parecía. Ahora había una chispa peligrosa en sus ojos. «¡Debemos irnos!». Confundido, Lucas retrocedió un paso, pero se encontró rodeado por las sombras. El destello de la pistola resonó en su mente. Valeria no solo estaba armada,
también parecía tener un control más profundo de la situación de lo que él había imaginado. —¿Qué has hecho, Valeria? —preguntó Tomás, tratando de alcanzar a Lucas. La angustia en su voz cortaba el aire como un cuchillo. La situación había tomado un giro que nadie podría haber anticipado. —Lo que debía hacer —respondió Valeria, su tono frío y calculador—. La familia está llena de traiciones y alguien tenía que actuar. La revelación le cayó a Lucas como un balde de agua helada. Valeria no era solo un asistente, era una jugadora maestra en un juego que iba más allá de lo que habían concebido. En ese instante comprendió que había más secretos escondidos en las sombras de su vida. ¿Qué había estado tramando en silencio? El sonido de nuevas sirenas resonó desde afuera. La policía estaba cerca y el caos estaba a punto de escalar. Lucas sintió que su corazón latía acelerado. La situación era una trampa. —¡Tú eres la verdadera traidora! —gritó Tomás, su voz llena de furia. Pero Valeria simplemente sonrió, una sonrisa que lo hizo sentir escalofríos. —No soy la que traiciona, soy la que reorganiza. Rafael está condenado. Y tú también, Tomás. Si no te unes a mí. Fue un instante. Apenas un susurro, pero cambió todo. Lucas vio algo a su lado y resplandeciente asomándose entre el humo. Era un antiguo reloj que Tomás llevaba siempre al cuello. Valeria lo había intentado apartar. —Es un dispositivo que puede cambiarlo todo —gritó Lucas, la revelación empujándolo hacia adelante. Puede avisar a la policía, hacer estallar la sala, incluso revelar toda la verdad. Los ojos de Valeria se abrieron, incrédula. —No, eso no puede. ¡No lo tienes! El pánico destelló en su rostro. Lucas, en un acto de pura supervivencia, se lanzó hacia Tomás, tratando de desterrar el miedo que lo acorralaba. —¡Tomás, corre! ¡Ella está mintiendo! Apenas tuvo tiempo de gritar. Valeria se abalanzó hacia él, pero un nuevo trueno explotó detrás de ellos, seguido de una iluminación deslumbrante. La habitación tembló. Rápidamente, Lucas echó una mirada. Las puertas estaban abiertas, las sombras se desvanecían. —¡Salgan! ¡Ahora! —ordenó Tomás. Pero en ese mismo instante, la elección de Valeria se volvió mortalmente clara. Sacó su arma, apuntando hacia ellos. —Es hora de cerrar el juego —dijo, su voz helada como acero. La tensión se cortó en el aire. La traición estaba llegando a su clímax y todo el lugar temblaba con incertidumbre. La pregunta flotaba y el corazón de Lucas se detuvo un segundo. ¿Fue todo un plan de Valeria desde el principio? ¿Quién era realmente ella? Las dimensiones de su dilema se expandían ante sus ojos. Un disparo, un eco, y el tiempo pareció congelarse. Lucas sintió una presión abrumadora en su pecho. Su mundo se volvió negro. ¿Qué habría en el destino que les aguardaba? ¿Serían la familia y la lealtad toda una fachada, mientras la verdad se desmoronaba en la incendiante traición de Valeria? La penumbra llenó su mente. Todo estaba en juego, y él se encontraba justo en el centro de una tormenta que prometía devorarlos a todos. El silencio se volvió abrumador. La mirada de Valeria, llena de frialdad, mantenía a todos en suspenso. El tiempo se detuvo justo antes de que apretara el gatillo. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La tensión era palpable. Cada respiración un hilo en un frágil telar que podía desgarrarse en cualquier momento. —¡No lo hagas! —gritó Tomás, su voz llena de urgencia. Pero Valeria parecía impermeable. La sonrisa, que antes era provocativa,
Ahora se transformó en una mueca. No necesito hacer nada, Tomás. El tiempo se ha acabado, dijo con una calma inquietante. Lucas no podía apartar la vista de ella, sintiendo cómo el miedo le erizaba la piel. Luego, un sonido desgarrador retumbó en la habitación, un grito que no pertenecía a ninguno de ellos. Valeria, desconcertada, giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una puerta de emergencia se estrellaba contra la pared, arrojando a un grupo de agentes de policía que asaltaron el despacho. Todo pasó tan rápido. Lucas apenas pudo asimilarlo. ¡Al suelo!, gritó uno de los policías, dominando el ambiente con su autoridad. Las balas comenzaron a volar. Lucas sintió que el tiempo se estiraba y encogía al mismo tiempo. Se arrojó al suelo, seguido de Tomás, mientras los hombres enmascarados cambiaban de dirección, desorientados. Valeria estuvo a punto de abrir fuego, pero en un instante inesperado fue impactada por una bala perdida disparada por los atacantes. Su rostro se transformó y el grito que emitió se desvaneció en un susurro helado. Cayó al suelo. Todo se volvió caos. Lucas se arrastró hacia ella, sintiendo una mezcla de horror y desesperación. «Valeria, no», gritó, pero sus palabras chocaron contra la realidad. Ella se retorcía, intentando agarrarse el pecho. La policía sitiaba el despacho y los hombres encapuchados respondían con ráfagas de fuego. No había tiempo. Pero entonces, algo espectacular ocurrió. En medio del desorden, un brillo azul llamó la atención de Lucas. Era el antiguo reloj en el cuello de Tomás. Sin pensarlo, Lucas entendió. Ese reloj, oculto en el caos, guardaba información vital, secretos que podían cambiarlo todo. «Tomás, el reloj», exclamó, inventándose un plan en segundos. Tomás parecía aturdido, pero su mirada se iluminó al darse cuenta del potencial que tenía. Además de la información, tiene un dispositivo que puede detener a la policía. «O lo que sea que Valeria haya planeado», dijo con urgencia. Pero en ese instante, justo cuando se disponían a actuar, un segundo disparo retumbó en la sala. El grupo de atacantes, que había quedado momentáneamente confundido, volvió a la carga con renovada ferocidad. Era un desastre. Lucas sentía el sudor frío recorrer su espalda. Todo se había convertido en un caos total. Cada balazo era un latido más de su angustia. Sin embargo, el momento crítico llegó cuando un hombre enmascarado, más grande que los demás, corrió hacia Valeria, ahora tendida en el suelo, y la tomó del brazo. Todos se congelaron. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el líder de los atacantes, confundido. Pero el hombre solo sonrió, un destello de traición iluminando su rostro. «Ella sigue siendo una pieza clave de este juego. Nos vendió la información antes de que llegáramos, y ahora nadie se interpone». El mundo se paró. La traición, en las palabras de aquel hombre despiadado, dio un giro a la situación. Lucas sintió que el aire se le escapaba, dándose cuenta de que Valeria, su supuesta aliada, estaba del lado de los atacantes todo el tiempo. «Valeria, traidora», gritó Tomás, pero ella yacía en el suelo, incapaz de contestar. De repente, la mirada de Lucas se encontró con un objeto brillante caído cerca de él, un dispositivo similar a un detonador. Recordó las palabras de Valeria, la promesa de reorganizar todo. Si ella había estado manipulando a todos, la línea entre traición y lealtad se había desdibujado por completo. ¿Qué significaba realmente ese reloj, más allá de ser un simple objeto?
Una ola de pánico lo invadió al conectar los puntos. Con el corazón en la garganta, Lucas decidió que no podían esperar más. Se lanzó hacia el dispositivo y al activarlo, una alarma comenzó a sonar en toda la sala. Las luces comenzaron a parpadear y una voz fría resonó a través de los altavoces. Evacuar el edificio. Activando protocolo de emergencia. El efecto fue inmediato. La gritería aumentó y los atacantes comenzaron a gritar entre sí, tratando de comprender qué sucedía. Pero el caos pronto se convirtió en una fuga descontrolada. Lucas y Tomás estaban a punto de escapar cuando una verdad devastadora se asomó entre el tumulto. ¿Sabías que tiene un hijo, Tomás?, dijo el hombre que sostenía a Valeria, mientras ella apenas podía murmurar, rodeada de un aura de desesperación. Él es nuestra clave para destruir todo lo que has construido, y a todos tus seres queridos. El estómago de Lucas se encogió. La revelación se cernió sobre él como una sombra. Habían estado luchando en un juego donde las piezas eran mucho más que simples peones. La realidad se desmoronaba en sus manos. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Y quién era ese hijo? ¿Podría ser un pase para el abismo que habían estado intentando evitar? El reloj brillaba intensamente entre el humo y el caos. Un recordatorio de toda la traición que había surcado las vidas de Lucas y Tomás. ¿Podrían escapar de esta red tejida de engaños antes de que todo se desmoronara? El futuro se tambaleó peligrosamente cerca del abismo, y Lucas sintió cómo todo iba a explotar en un instante. El estruendo de la explosión sacudió la habitación como un relámpago violento. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba, pero una chispa de determinación emergió entre la confusión. «Tomás, el reloj», gritó, esperando que su hermano entendiera. Fue entonces que el hombre que tenía a Valeria controlada se giró hacia ellos y una sonrisa siniestra apareció en su rostro. «¿Crees que eso puede salvarte?», se burló, antes de presionar su arma aún más contra Valeria. «Ella no es lo que piensas, nadie lo es». La alarma seguía sonando, pero para Lucas solo existía un nudo en su estómago. En un instante, los ojos de Valeria se abrieron, llenos de furia. «¡No se lo digas!». Su voz era un grito afilado y desesperado. Pero entre el ruido creciente de la alarma, su advertencia no llegó a tiempo. El hombre que la sostenía la soltó de golpe, y Valeria se desplomó en el suelo. Lucas sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué ha pasado?». «¡Valeria!», gritó, pero en su rostro no había la traición que anticipara, solo una suplicante mezcla de desesperación y tristeza. Estaba atrapada entre dos mundos. Un rasguño metálico rompió el silencio. Lucas miró hacia su izquierda. Uno de los atacantes había caído, y en la confusión, una pistola había aterrizado cerca de él. Sin pensar la tomó. Al apuntar, su mano temblaba, y nunca había sentido tanto miedo en su vida. «¡Basta!», gritó. Valeria, mirándolo, pareció una sombra de la mujer que había estado junto a ellos. «¡Lucas!». «No, no dispares, no es lo que parece, es un juego más grande», intentó decir, pero el caos en la habitación era ya opresivo. De repente, la verdad golpeó a Lucas como un rayo. Los hombres enmascarados no solo eran atacantes, eran partes de un rompecabezas mucho más grande. «¿Quiénes son? ¿Qué intentan?», preguntó, aunque ninguna respuesta debía llegar. Fue Tomás quien le respondió, pero no con palabras. Miró a Valeria, y en sus ojos había una mezcla de traición y comprensión. «¿Qué has hecho, Valeria?», le preguntó, su voz temblando. «¿No eres la asistente de Rafael?». Entonces fue cuando la revelación más devastadora sucedió. Valeria se puso de pie, aunque a duras penas,
y de su bolso sacó un pequeño dispositivo. Su mirada, que había sido de súplica, se transformó en algo oscuro y decidida. Lo hice por él, por el hijo que nunca conoció, dijo, su voz firme y clara. Todo lo que he hecho nunca fue por Rafael, fue para proteger a nuestro hijo. Este reloj es solo el comienzo. El aire enrarecido pareció congelarse. Lucas sintió el peso de esa verdad. ¿Nuestro hijo?, murmuró, incapaz de procesar lo que escuchaba. La imagen de la traición colisionó con la revelación de su conexión. ¡Basta de mentiras!, gritó uno de los atacantes mientras la confusión se transformaba en caos puro. Las vanas volaban y Lucas sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. Valeria no solo había estado manipulando a todos, había estado en el centro de un camino de secretos completamente nuevos. Lucas se quedó paralizado, sintiendo que el suelo se rompía bajo sus pies. ¿Quién es el chico?, preguntó, esperando que la respuesta no destruyera por completo su frágil realidad. Valeria sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de tristeza. Es tu hermano. El tiempo se detuvo nuevamente, y todo quedó en suspenso. ¿Qué? Lucas apenas podía hablar mientras distrajo su mirada entre el caos y el rostro pálido de Valeria. No puede ser, pero los gritos resonaban. Los disparos continuaban. La situación estaba a punto de colapsar por completo. Una explosión resonó detrás de ellos, un último eco que dejó claro que no había más tiempo. Este no era solo un conflicto, era una guerra de secretos. Lucas, atrapado entre la verdad y lo que aún estaba por descubrir, se dio cuenta de que no podría escapar del horror que se cernía sobre ellos. «Lucas, toma el reloj y corre. Tienes que salvar a nuestro hijo», dijo Valeria, su voz apremiante mientras la habitación temblaba. Pero todo lo que él quería hacer era gritar. ¿Cómo era posible que su vida, que había sido un juego de sombras, se convirtiera en una tormenta de traiciones y revelaciones desgarradoras? El mundo se desmoronaba a su alrededor y todo se volvía más oscuro. ¿Podría Lucas aceptar esta nueva realidad? Las vidas de todos colgaban de un hilo y la única salida parecía estar rodeada de fuego y dolor. Y al final, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Era realmente el héroe que todos pensaban, o un simple peón atrapado en un juego mucho mayor de lo que podía imaginar? Su destino se desdibujaba frente a él, dejando un misterioso vacío en el aire tan pesado como... Lucas sentía cómo el miedo se le encogía el estómago mientras el humo llenaba el aire, dificultando su respiración. La urgencia palpitaba en sus venas. «¡Tomás, el reloj!», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra se abalanzó sobre ellos. Era Valeria, y con un movimiento rápido se metió en medio de la confusión. «¡Eso no importa ahora! ¡Céntrate en salir!». Su voz era un grito desesperado, pero Lucas pudo ver en sus ojos que había algo más, algo que la mantenía viva en medio del caos. Entonces los ojos de Valeria se encontraron con los de Tomás. El tiempo pareció detenerse. Lucas sintió que los secretos y las traiciones estallaban entre ellos. «No podemos seguir así», dijo Valeria con una calma tensa. «Si no hacemos algo pronto, todos morirán». ¿Todos? Las palabras la atravesaron como una cuchillada. No podía ser. Lucas buscó respuestas en la mirada de su hermano. «¿Qué quieres decir?», preguntó Tomás nervioso. Valeria, con el rostro pálido, simplemente miró hacia el pasillo oscuro detrás de ellos. «Él está detrás de esto», dijo, señalando con un gesto tembloroso al caos que los rodeaba. «Rafael nunca fue el verdadero enemigo. Su verdadero enemigo está a punto de entrar». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas.
¿Quién? La pregunta se quedó suspendida en el aire. Tomás se puso tenso, sus manos apretando el reloj. Justo entonces, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Todos giraron la mirada hacia la fuente del ruido mientras una sombra oscura se aproximaba. De repente, la figura se iluminó con la luz parpadeante de la alarma. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una mirada fría como el acero. Lucas sintió que su corazón se detenía. Esa figura era familiar, más de lo que podía permitir. ¿Qué? Lucas balbuceó, su voz desgarrada. ¿Papá? El hombre sonrió, pero no había ternura en su gesto. Hola, hijo. Lamento el retraso. La voz era un eco de un pasado que creía enterrado. Cada palabra era un disparo. ¿Tú? ¿Eres tú? La revelación lo golpeó con la fuerza de un tornado. Valeria, con la mirada llena de miedo, se echó hacia atrás. «No puede ser», murmuró. «Siempre supe que tú estarías en el centro de esto». «Siempre fue parte del plan, Lucas», dijo el hombre mirando a su alrededor. «Todo lo que he hecho ha sido por el control, y tú eres clave». La confusión se convirtió en horror. Lucas sintió que el mundo a su alrededor giraba. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque hay mucho más en juego de lo que comprendes. Rafael no es más que una pieza en este tablero. Y tú eres lo que necesitamos para reescribir el juego. La voz de su padre se llenó de un poder que lo hizo querer retroceder. Tomás, en un arrebato de furia, se interpuso. «No puedes arrastrarlo a esto. Él no es un peón». Pero el hombre no parecía preocupado. «Peón o rey, depende de cómo elijas moverte, Tomás. Ahora, escoge tu bando». Un silencio tenso llenó el aire. Lucas sentía el sudor correr por su frente, su mente estallando con preguntas. ¿Cómo podía su padre ser el villano que siempre había temido? «No, esto no puede ser real». Las palabras salieron de sus labios con desesperación. Entonces, con un gesto, el hombre dio la orden. Desde las sombras, más hombres enmascarados aparecieron, y Lucas comprendió que el verdadero horror comenzaba. Que el juego acaba de comenzar, hijos, y ustedes van a jugar un papel muy importante. El pulso de su corazón se aceleró. La traición corría por sus venas. «¡Corre!», gritó Lucas a Tomás, pero en el instante en que vieron el primer paso, un nuevo sonido resonó en la sala. Un disparo. Todo se detuvo. Al girar, Lucas vio a su padre caer al suelo, una mirada de sorpresa en su rostro. La sensación de traición se disparó, pero ahí, entre la confusión, una figura emergió del humo. «Era hora de que alguien detuviera esta locura», dijo una voz familiar. Lucas no podía creerlo. Era Valeria, sonriendo con un destello de triunfo. Todo dio un giro brutal. «¿Qué has hecho?», preguntó Tomás, su voz entrecortada. Lucas sintió como el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Valeria estaba detrás de todo esto? Mientras la puerta se cerraba de golpe y el grito de su padre se desvanecía en el silencio, Lucas entendió que la batalla había comenzado y que ahora formaba parte de un juego mucho más grande. Las palabras resonaban en su mente. ¿Y si todo lo que creía saber estaba equivocado?, dejándolo al borde de una verdad que prometía ser devastadora. Su futuro se desdibujaba de nuevo, y la pregunta retumbaba como un eco en su cabeza. ¿En quién podía confiar realmente? El estruendo del disparo resonó en la sala, y todo se detuvo. Lucas sintió que su corazón se detenía por un instante. Un segundo antes había visto a Valeria, un brillo de determinación en su rostro, y ahora estaba en el suelo, con un charco de sangre formándose a su alrededor. No podía creerlo. «Valeria,
no, susurró, sintiendo cómo el pánico comenzaba a aplastarlo. Tomás se lanzó hacia ella, pero antes de llegar, el hombre que antes era su padre levantó la mirada, despojado de la actitud arrogante que había mostrado. «Esto no acaba aquí», dijo con voz temblorosa, que era como si cada palabra lo debilitara más. Sus ojos se encontraron con los de Lucas, y en ese instante, Lucas sintió una conexión que nunca había deseado tener. «¡Sálvala!», gritó Tomás, pero Valeria no se movía. El caos se había desatado nuevamente, y más hombres enmascarados entraban al despacho, gritando órdenes, confundidos. El estruendo de la pelea disminuyó, y el aire se volvió denso con la inminencia de la tragedia. En ese momento, como si el horror no fuera suficiente, algo inesperado ocurrió. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura emergió de las sombras. Era un niño, pequeño, no más de 7 años, con el cabello alborotado y ojos grandes que reflejaban temor. Lucas lo reconoció al instante. «¡Rafa!», gritó. Su hermano, el mismo niño que había estado perdido durante tanto tiempo. «Rafa, sal de aquí». Lucas apenas pudo contener las lágrimas al verlo. Pero el niño, en lugar de correr, se quedó parado, observando. La confusión en su rostro pronto se convirtió en algo diferente, una mezcla de valentía y conocimiento ancestral, como si supiera más de lo que debía. Las balas siguieron sonando, pero el mundo de Lucas giraba alrededor de su hermano pequeño. «No deberías estar aquí», gritó. Su mente parecía entrar en un torbellino. El niño levantó su pequeña mano y con un grito que reverberó alta y clara, dijo: «¡Paren!». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Todos se giraron hacia él, incrédulos. Lucas sintió que el aire se helaba. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?», preguntó, confundido. Pero su hermano lo miraba con determinación, reflejando un poder que nunca había tenido a tan corta edad. «Sé cosas, Lucas. Sé cosas que ni tú ni Tomás saben. Valeria no es quien dice ser». Las palabras impactaron como un trueno. Lucas se quedó paralizado, incapaz de procesarlo. La escena se volvió surrealista. La figura de su hermano, ahí plantada, llenaba el espacio con una energía inexplicable. «Ella», continuó Rafa, levantando el rostro en desafío. «Ella nunca estuvo con Rafael. Ella era parte del plan de papá todo este tiempo». Valeria en el suelo luchaba por respirar, pero su mirada de incredulidad se transformó en horror. «Rafa, no digas eso. No comprendes». Su voz salió entrecortada, pero Rafa no se detuvo. «Tú eres la verdadera traidora. Has estado jugando con todos nosotros». El choque fue increíble. Lucas sintió que el tiempo se había congelado. Cada pieza del rompecabezas se reordenaba y su mundo giraba fuera de control. «Esto no tiene sentido», pensó, mientras todo lo que conocía se desmoronaba. Rafa avanzó un paso y el aire se volvió aún más tenso. La única manera de detener esto es revelando la verdad. Valeria nunca fue leal a Rafael. Está oculta en una trampa que ha diseñado desde el principio. Las palabras del niño resonaron en la habitación, alcanzando cada rincón. Y entonces, un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Una explosión selló la parte superior del edificio. Una oleada de energía casi palpable. El suelo tembló bajo ellos. «¡Salgan todos!», gritó Tomás, pero era demasiado tarde. La luz estalló en 1000 pedazos. Un destello ofuscante llenó la habitación. Lucas sintió que caía, perdido, mientras el caos lo devoraba. Pero en medio de todo, la imagen de su hermano pequeño se mantenía firme. «Lucas, escucha, hay algo que no sabes sobre ti mismo. About your destiny». ¡Bang! Un último disparo cortó la oscuridad,
Y en ese momento el mundo de Lucas se volvió negro. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Valeria? ¿Y qué secretos oscuros habían estado escondidos en las sombras? Todo se había distorsionado, y ahora el destino de todos pendía de un hilo, solo aguardando a que la verdad emergiera de las ruinas que acababan de crear. El estruendo del mundo colapsando a su alrededor fue un eco lejano para Lucas, mientras la oscuridad lo rodeaba. La imagen de su hermano, Rafa, y la verdad revelada cerrada como un puño en su mente. Un frío intenso se coló en su pecho. Valeria, la mujer que había defendido a muerte, ahora yacía en el suelo, incapaz de levantarse, y la verdad de su traición brillaba más que la luz que se apagaba. «¡Valeria, respira!», gritó Tomás, pero ella solo podía murmurar incoherencias, atada a un destino que parecía sellado en aquel instante. La habitación tembló y el aire se llenó de gritos. La gente por fin se movía. Lucas sentía una presión creciente en su pecho. Todo lo que pensaba que conocía se desvanecía. «No podemos quedarnos aquí», dijo Rafa, mirando a su hermano con miedo y valentía. «Tienes que salir, Lucas». «Tomás». «¡Ven!». Lucas asintió con firmeza. Había que actuar. No podía dejar que la historia se repitiera. Mientras Tomás echaba un vistazo atrás, un haz de luz iluminó la escena desgarradora. Los hombres enmascarados se retiraban, confundidos por el caos, y Lucas, como impulsado por una fuerza interna, sintió un resplandor de determinación. «¡Nos vamos!», gritó Lucas, levantándose con Rafa a su lado. Avanzaron por el pasillo, el sonido de sus pasos resonando en la estructura tambaleante. La adrenalina surgiendo, sintió que el tiempo se alargaba a su alrededor, como si todo pasara en cámara lenta. El horror de lo que había visto aún lo perseguía, pero una chispa de esperanza iluminaba la oscuridad. Una vez en la calle, la escena era una pesadilla. La policía había rodeado el edificio, sirenas sonaban y los gritos se mezclaban con el sonido del caos. Lucas se dio cuenta de que la verdad no sería fácil de mostrar. No ahí afuera. «Rafa, debes estar a salvo. Vete con mamá», dijo, girándose hacia su hermano. Rafa, con lágrimas en los ojos, asintió. «No me dejes, hermano». Tomás puso una mano en el hombro de Lucas. «No podemos dejarlo solo». Y en ese momento, el hermano de Rafael se unió a ellos. «Tomen esto», dijo, pasando un pequeño dispositivo de rastreo a Lucas. «Su padre no se detendrá para proteger a la familia. Ustedes son la próxima generación. Siempre estuvieron en el centro de sus planes». Lucas sintió que se apretaba un nudo en su garganta. «Tus elecciones me han mostrado lo que realmente significa ser familia. No dejaremos que esto continúe». Las luces de la policía parpadeaban detrás de ellos, así que comenzaron a correr. «¡Cuidado!», gritó Tomás, viendo que un grupo de hombres encapuchados se acercaba. Lucas golpeó la puerta de un viejo automóvil. Con una explosión de adrenalina, entraron, a punto de escapar del horror. Pero el terror se volvió inminente. De repente, la puerta se abrió, y su padre, con un semblante inquebrantable, apareció. «Atrápalos», dijo con una ira frenética. La lucha de poder era un caos borroso. Pero justo cuando todo parecía perdido, Rafa se levantó del asiento trasero y con una confianza inesperada dijo: «¡Detenían! La verdad está aquí». El auto frenó de golpe. Nadie sabía hacia dónde llevaría esto. Lucas miró a su hermano. La incertidumbre del futuro latía en sus corazones. La ventana estaba entreabierta, permitiendo que el viento soplara con fuerza. Lucas respiró profundo. «Debemos enfrentar lo que venga juntos». Y así,
En un instante un grupo de luces se encendió en el horizonte y la oscuridad se desvaneció lentamente. Las sombras empezaban a irse, pero se escondían más allá de lo que podían ver. La lucha aún estaba lejos de terminar. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. A medida que Lucas y su familia se alejaban, una sensación de libertad los envolvía. Todo lo que habían vivido los unió más. Pero con cada paso, también sentían el peso de las decisiones pasadas. Y tú, espectador, no te quedes atrás en esta historia. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta travesía. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que te hará pensar. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es vital. No esperes ni un segundo más para hacerlo.